En la Biblia habla de varias personas, varios personajes que negaron a Jesús. Hace 8 días nos hablaban cuando fue a Gadaria, ¿qué fue lo que pasó? Llegó Jesús y los mismos habitantes de esa ciudad, ¿qué era lo que le dijeron? Vete de aquí, eso es una negación, no te quiero, ¿verdad? Hay otros personajes. A mí me encanta ver a Gedeón, que cuando le está... ¿Y dónde está ese Dios de los que me hablaban mis padres? ¿Dónde está ese Dios? También es una negación. Pero la gran diferencia es de que uno los echó y el otro pues le cuestionó, ¿dónde está? Hey, aquí estoy, Gedeón. Aquí estoy hablando contigo. Y todavía le puso, ¿no?, varias pruebas para ver si hiciera verdad. El punto de aquí es que Gedeón creyó, ¿sí?, lo que les habían dicho, después obedeció. Ustedes se van a dar cuenta si hay una similitud con otro personaje que también negó a Jesús. Después de que Gedeón le dijeron cuál era el plan, cuál era el propósito, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy bien insignificante, no estás viendo que estoy escondido porque tengo miedo. Y también ahora vamos a enfocarnos, ya bueno, déjenme comentarles que si ustedes siguen leyendo la vida de Gedeón, fue el mejor general que ha tenido, o capitán que ha tenido el pueblo de Dios, porque trajo libertad. Él fue a guerra y conquistó varias ciudades. Nos damos cuenta que cuando obedecemos y creemos en Dios, nuestra vida cambia, y cambia para bien. Y ahora vamos a otro personaje, que es Pedro. Ay, Pedro. Parece que le tocó bailar con la más fea a Pedro. ¿Por qué? Porque primeramente Pedro le fue revelado algo. Pedro era bien espiritual, de verdad. Era el discípulo, era de los 3 discípulos que siempre iban con el Señor a cualquier lado, ¿verdad? Siempre estaba con él. ¿Qué había aprendido Pedro de ese tiempo? Y veamos cómo todo ese tiempo que estuvo caminando, en un ratito lo echó a perder, en un lapso de, ¿qué será?, 3 horas, 6 horas más o menos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos marca la Biblia en las vigilias, ¿verdad? Pero vamos ya de una vez, por favor, pongan un separador en Mateo 26 y Lucas 22. ¿Ya lo tienen? ¿No tienen una Biblia por ahí, Nico? Por favor. Pero si pregunta, ya usted ha estado, sí sabe manejar la Biblia, sino que él le diga. Perfecto. ¿Listos? Ahora vámonos al versículo del 31 al 35. Ok, ¿ya lo tienen? 31, 35, al 35. El 31, empezamos a leer. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. El 32. Pero después que haya yo resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. 33. Ojo con lo que responde Pedro. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 34. Jesús le dijo: de cierto te digo
que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. 35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Vemos a un Pedro que siempre había estado él con Jesús. Era de los tres, de los tres que siempre iban con él a todos lados. Vemos que dice, no, mientras los demás digan que hagan, se enojen, hagan gritos, hagan todo lo que sea, yo siempre voy a estar contigo, ¿verdad? Y no tan solo eso, si tú vas a morir, yo también voy contigo. Para nosotros es muy fácil hablar de ese modo. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos sin pensar, sin meditar lo que vamos a hablar. Pedro se ofrecía a morir también por Jesús, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó después? Lo negó, ¿verdad? Negó a Jesús. Y vemos por qué lo negó. Esto lo van a encontrar más adelante en Mateo 26, de 69 al 75. Antes de seguir, ya lo tienen, déjenme decirles que nosotros también somos como Pedro. ¿Por qué a veces negamos a Jesús y decimos, no, si yo también, que la persecución si es de venir, órale, yo también voy? Pero vamos a ver realmente a Pedro como un ser humano, como tú y como yo, después de leer estos pasajes. 69. Pedro estaba sentado en el patio y Pedro estaba sentado en el patio, se estaba calentando, tenía frío, ¿sí? Y se le acercó a alguien que le dijo, tú también estabas con Jesús, ¿sí? Con su familia. El 70. Mas él de nuevo, delante de todos, lo negó, diciendo, no sé de lo que me dices. ¿Cómo crees que yo voy a andar ahí? Yo no sé de lo que me dices. Y saliendo del patio, él ya se iba a caminar a la puerta, él ya tenía el temor que todos tenemos. Sí, pero en la puerta otra vez alguien le sale diciendo. Y otra persona lo vio y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? También estaba con Jesús el Nazareno. Y vean la respuesta de Jesús. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. ¿Qué es con juramento? Te prometo, lo decimos ahora, te prometo que pasa esto. O los que no conocen a Dios, te juro por mi mamá que esto no es verdad, te juro por Dios que esto no es cierto, ¿verdad? Y en el 73, un poco después, acercándose de vuelta, como ya había tenido miedo de salir, se acercó de vuelta donde estaba la fogata, ¿verdad? Un poco después, acercándose a los que estaban ahí, le dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres porque aún tu manera te descubre. Vemos que los de Monterrey tienen una peculiaridad, hablar medio golpeado y con acento norteño, ¿verdad? Y eso es lo que los de Veracruz tienen también, otro acento. Así es que muchas veces tan solo con la forma de hablar de las personas nos damos cuenta de dónde es, ¿verdad? Y después en el 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, ¿sí? El 75, y enseguida, el 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo
fuera lloró amargamente. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí Pedro es como todos nosotros. Las emociones, cuando llegamos a Jesús, wow, todo es miel sobre hojuelas. Pero apenas si nos vemos en una angustia, en un momento de dificultad, empezamos a decir, yo no. ¿Sí? Cuando no nos damos cuenta que lo que dice la palabra, que nosotros somos la luz del mundo, ya no nos podemos ocultar de nadie. Nosotros somos la sal, ¿sí? Nosotros somos los que vamos a dar sabor a la gente que nos rodea, que no sea tan solo el conocer a Cristo y ya hicimos una confesión de fe, ya ahí está, no, sino el llevarlos a que tengan mayor intimidad, mayor conocimiento de su palabra. Pero ahora vemos aquí a Pedro, algo que me llama la atención, y es mucho, que me empezó a maldecir y a jurar, ¿sí? No lo conozco. ¿Qué es maldecir? Es una palabra mal dicha, sale de nuestra boca que es mal dicha, ¿sí? Es un compuesto de dos palabras, esa maldición. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy yo un tonto, porque no lo soy, ¿sí? O nosotros, cuando maldecimos a nuestros hijos, oye, espérate, ¿cómo vamos a maldecir? Cuando le decimos que son unos buenos para nada. Eso es una persona maldicha. Cuando eres un tonto, ¿cómo es que no te puedes aprender en las tablas de multiplicar? Eso es una forma de maldecirlos, ¿verdad? Pero aquí también el punto es, ojo con esta palabra maldecir y jurar. ¿Ustedes creen que nosotros no lo hemos hecho? Déjenme decirles que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo hemos hecho. Pero no es lo mismo porque Pedro lo negó ahí. Dense cuenta el paralelo que hay. Jesús estaba siendo interrogado, ¿sí?, por los sacerdotes, y Pedro estaba siendo interrogado, estaba siendo cuestionado por las personas que lo habían visto con Jesús, ¿verdad? Así es que si somos cristianos, ya nos van a ser como cristianos. Nos ven salir de esta iglesia y nos van a decir que somos cristianos, ¿verdad? Aquí el punto es que muchas veces nosotros lo hemos negado con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestras maldiciones, ¿verdad? Ahora vamos a Lucas 31 para que vean qué es lo que dice, cómo escribió Lucas y cómo escribió Pedro, del 1 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Recuerdan que les había comentado que pusieron unos separadores en Lucas 22, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir rapidito y quiero acortar todo esto. El 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearlos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El 33. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces que me conoces. Aquí vemos algo muy importante. El negar que lo conoce Pedro era como negar una tablita de salvación, porque Pedro conocía todo lo que había hecho Jesús, los milagros, las sanidades, cuando resucitaba a los muertos, ¿sí? Pedro ahí había estado. Por esto yo les digo que los echó a perder todo en un momento. Esos 3 años en los cuales
Pedro caminó con el Señor, Pedro fue discipulado con el Señor, Pedro aprendió del Señor, los echó a la basura. Al negarlo, y les digo que es en un lapso de 2 horas. ¿Por qué? Si ustedes se preguntan, porque dice que más adelante dice que era la tercera vigilia. ¿Sí? Las vigilias empezaban de las 8 a las 11 y de las 11 a las 3. Si iniciaba la tercera vigilia eran las 3 de la madrugada, más o menos, ¿verdad? Todos los secretos que ellos se compartieron, que Jesús compartió con Pedro, en la intimidad, fueron como catapultarlos, ¿sí? Yo no lo conozco, es declararlo culpable. Ahora voy a ponerlo de otra forma. Imaginen que ustedes sean los culpables, ¿verdad? O que yo sea el que está siendo juzgado. Pero tengo un amigocho, un buen amigo, que anduvo conmigo en todo este tiempo, que él sabe lo que hice, que él sabe cómo actué, que él vio las cosas que yo había hecho. Y de lo que me acusaba no había nada que se me pudiera haber hallado culpable. Pero el amigo, al negarlo, es que no, él va a ser mi mejor testigo. No, yo no lo conozco. Yo no he andado. Pues, ¿cómo crees? Estás loco, yo no he andado con él. Es más, es la primera vez que lo veo, y si estoy aquí fue porque otro amigo que es amigo del sacerdote me invitó a venir. Yo no lo conozco. ¿Qué es lo que está pasando con este amigo en el cual yo tenía esperanza que testificara delante de mí? ¿Sí? El testigo negó a su mejor amigo. Y es lo que yo les digo, ¿cómo se sentirían? Yo me siento decepcionado, triste, porque él sabía que yo no había hecho todo de lo que me imputan. Al contrario, yo había hecho el bien. Esas personas que me estaban acusando, les ayudé, les di. ¿Sí? Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Les dio de comer, hizo sanidades, resucitó a los muertos, ¿sí? A un ser querido. Y esas mismas personas eran los que lo estaban juzgando. Pero aquí el punto es lo que hizo Pedro. Esto fue lo que hizo Pedro. ¿Sí? El estar negando a Jesús. Y al igual de que Pedro, muchos de nosotros que somos cristianos lo negamos. No, estás loco, yo nunca voy a negar a Jesús. Yo no puedo negar a Jesús. Pero se van a dar cuenta que sí lo podemos negar a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo negamos? A ver, quiero que me expliques, Leo, cómo negamos a Jesús. Ok, les voy a decir cómo y cuándo lo negamos. En la iglesia negamos a Jesús. ¿Y saben cómo lo negamos? Cuando no asistimos, cuando nos dicen, ven temprano porque va a haber esto. ¿Estás negando a Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nos quedamos. Yo conocí a un hermano que dice, oye, ¿por qué no viniste? Te extrañamos. Es que jugaba la selección y nada lo podía perder. Entonces nos damos cuenta que para él era más importante, ¿sí?, el juego de la selección que escuchar la voz de Dios, las palabras de vida, porque esta es una palabra de vida, ¿sí?, para nosotros. Y también algo muy importante, que por qué negamos a Jesús. Recuerden lo que dice Juan 1:12. A los suyos vino y no le recibieron. Mas a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Si yo ya soy un hijo de Dios, yo voy a ir a una cita a ver a mi padre, porque yo sé que él tiene algo especial para mí. Y en cambio, entonces, ¿soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Por qué? Porque no asisto a la iglesia.
porque asisto cada vez que pues me está yendo un poco mal para a ver si alguien está conmigo, a ver si siente lo que yo siento. Yo le voy a platicar a fulano, sutano, y a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Otro punto, y es el no ser comprometidos, el no tener el compromiso para con Dios, ¿sí? Oye, pero ¿cómo? Simplemente cuando si en la palabra dice que orar sin cesar. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Sí, más adelante lo vamos a ver. Jesús, cuando vemos lo que dijo Lucas, Simón, Simón, ¿verdad? Era Simón, ya después fue Pedro, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que le dijo el Señor: Simón, el diablo, se los parafraseo, el diablo ha pedido permiso para ponerte una tonda, ¿sí? Para darte una arrastrada, pero yo he orado por ti para que esto no suceda. Y dejen buscarlo, porque si no nos vamos a perder. Aquí, como yo les había dicho que esta Biblia como que ya se hicieron pequeñitas las letras. Ustedes lo van a encontrar en Mateo 26. Les voy a leer los primeros 4 versículos del 36 al 39 para poder explicarles esto. Entonces llegó Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro, y dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre sí mismo, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 41. No es cierto, es el 40. Vino pues a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no podéis haber podido velar conmigo una hora. La respuesta en el 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Si ustedes están pensando en qué momento, en ese momento Jesús está orando. ¿Y qué fue lo que le recomendó a Jesús, a sus discípulos? Eran 3, ¿verdad? Que estaban adelante de él, que estaban, dice, como a tiro de piedra, como a 50 metros, 40 metros, no sé, depende de la fuerza. Pero aquí lo importante es velar y orar. Nos estamos dando cuenta de aquí de muchas cosas. Una, que es que nosotros, si asumimos un compromiso cuando nos dicen o nos invitan a conectarnos a la oración y hay cosas más importantes, en ese momento estamos negando a Jesús. Aquí Pedro le pasó esto, ¿por qué? Porque simple y sencillamente se quedó dormido. No pudo una hora estar velando con Jesús. Nos damos cuenta de la importancia de la oración, ¿sí? Cuando tú oras eres un hombre poderoso. Cuando tú no oras eres nadie. Nadie. Y les voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice esto. Y lo dice así:
Jesús. Ok, Padre. Perdón. Que cuando no asumimos nuestro compromiso, cuando dice que eres verdad, que verdad de orar, cuando no oramos, ¿sí? Somos nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice muy claro, dice Juan, permaneced en mí y yo en ustedes. Sin Jesús, si nosotros no tenemos una permanencia con Jesús, ¿y qué le digo permanencia? Una comunión con Jesús, no somos nadie. Nos hacemos a un lado, ¿sí? Y dejamos solo a Jesús. Ok, otro punto en el cual también negamos a Jesús es el no reconocer a Jesús ante otros. ¿Sí? Pero ¿cómo? Yo les dije que ya tenemos algo que es diferente. Tenemos la luz de Dios, esa luz que alumbra en toda oscuridad. Quieras o no, cuando tú hiciste esa confesión, esa luz te fue impregnada a tu corazón, y esa es la luz que va a brillar en ti. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te reúnes con varias gente? Pedro estaba reunido con gente del mundo que no conocía a Jesús, o que lo había visto o lo había oído de él. ¿Y cuál fue la reacción? Se contaminó con lo que estaba, les impregnó de lo que el mundo le estaba diciendo. No es que tú eres. Nosotros, cuando es que sí, yo soy cristiano, o es que no, yo voy a la iglesia porque hay una novia, yo voy porque pues para ver qué es lo que hace. En ese momento estamos negando a Jesús. Y lo peor de esto, cuando negamos a Jesús, siempre va a traer una consecuencia. Les voy a leer, ustedes apúntenlo, o si pueden ir conmigo a Mateo 10, 32, 33. Vean cuál es la consecuencia de negar a Jesús. Ok, 32. Dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a ver dos consecuencias, ¿sí?, cuando negamos a Jesús. El que nos niegue cuando Jesús ascendió al cielo. Bueno, se me pasó comentarle estos. En el primer de Mateo le estaba comentando que cuando yo resucitara le estaba revelando algo y ellos estaban por otro lado, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo, ¿a quién le va a dar cuentas Jesús? Al Padre, ¿verdad? ¿Y qué es esto que estamos viendo ahorita? ¿Sí? Jesús nos está diciendo, hey, ¿ya ves a Leo? La vida tan fea que llevó. Y hoy, ve cómo está predicando mi nombre, está llevando las buenas de salvación. Hey, mira a Francisco, hey, ve a esta Luz María, que llegó nada más por seguirnos, por quedar bien, pero no, mira, ya está aquí, ve cómo ora, ve qué comprometida está. Ve a Marta cómo está aquí desde la mañana con su devocional, ve cómo se conecta y quiere más. Eso es lo que está diciendo Jesús ante el Padre, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo negamos? Él va a decir, pues sí llegó, pero pues se alejó,
Sí llegó, pero no obedeció. Sí se le habló, sí se le motivó, sí se le tomó en cuenta para que tomara el discipulado, sí se le invitó a servir a mis hijos, pero no estuvo, por lo tanto nos va a negar. ¿Qué queremos? ¿Que hablen bien de nosotros? ¿O que digan, por esto escrito está? Cuando dije, Señor, Señor, yo fui a la iglesia, yo estuve ahí, pero no me comprometí. ¿Qué nos va a decir? Alejaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué maldad? Leo, pero ¿por qué dices esas? Yo no las estoy diciendo, yo les estoy transmitiendo lo que dice la palabra. ¿Por qué maldad? Porque por mi causa, por no dar un buen testimonio, por no ser lo que dice la palabra, tan solo por mi acción y por mis reacciones, mucha gente se aleja. Para ser como tú, no, hombre, mejor, yo no quisiera ser cristiano. Cuando vemos a alguien que nos pide dinero, ¿sí?, sabiendo que sí tenemos y no le damos, no, porque se lo va a gastar en drogas, se lo va a gastar en cerveza, se lo va a gastar en alcohol. Eso ya no va a ser mi problema, pero mi punto es bendecirlo. No es darle el dinero, sino que tenga una relación contigo. Que tú le digas, Dios te bendiga. Sabes que esto, ¿sí?, no es para ti. Sabes que Dios tiene planes, otros planes para ti. Eso es. ¿Sí? Aquí también otro inciso, ¿sí? Otra forma de negar a Jesús es por nuestra hipocresía. Porque ¿cómo me estás diciendo que soy hipócrita? No lo sé. Si tú, ¿cómo dicen? Hay un dicho que si te viene el saco o el chaleco y póntelo, ¿cómo va? Sí. Si te viene el saco, ponte. Ok, pues tú sabes si te lo pones o no. ¿Sí? En Tito 1:16, por favor. Tito. Ok, leamos. Profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Se los voy a decir, cuando nosotros vamos a fiestas, no, la Biblia no nos prohíbe ir a fiestas, ¿sí? Las prohibiciones que hay en la Biblia, que yo he leído en el Antiguo Testamento, hay 613 prohibiciones en Levítico. Pero ya cuando estuvo en el Nuevo Testamento, Jesús dice que vino, ¿sí?, a cumplir la ley, porque sabía que nosotros no podíamos cumplir la ley, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra forma de pensar, ¿sí? Y por lo que dice aquí, dice profesar. Hay mucha gente que ahora no está en las iglesias, ¿sí? Y aunque yo he conocido de otros lados que me compartieron, pero ya no están con Jesús, ya no están siguiendo. Profesaban conocer a Dios, ¿sí? Profesaban y me hablaban bien bonito de Dios, por ello llegué a esto, pero con los hechos niegan, ¿sí?, siendo abominables. ¿Cómo es esto? De que cuando vamos a una fiesta perdemos el control de nosotros mismos. Cuando estamos, ¿sí?, por quedar bien con los amigos, ¿sí?, por quedar bien con el vecino, con cualquier persona, haces cosas que no dan buen testimonio de ti, ¿sí?, que te puedes expresar de diferente manera como te expresas aquí. Estás profesando, ¿sí?, tú que dices conocer a Dios,
pero Dios no te ha dicho, o por tu comportamiento, que no lo conoces. No estás caminando en los pasos de Dios, no estás caminando en la brecha angosta, sino la brecha ancha, donde tú puedes ir donde tú quieras y hacer lo que tú quieras, ¿sí? Aquí yo les voy a nombrar unos aspectos de lo que he leído o lo que hemos visto, pero ustedes pueden completarlo más de acuerdo a cómo ustedes se adentren a leer estos dos, en Lucas 22 y Mateo 26. Ahí van a encontrar los aspectos, ¿sí?, que puede tener Pedro. Como yo les decía, Pedro era un hombre muy espiritual. Y vas a decir, pero ¿cómo si negó? No, ¿cómo? Si no iba, no se pudo orar una hora, ¿verdad? ¿Cómo me dices que puede ser el espiritual? Por algo muy sencillo, ¿sí? Porque él veía los milagros. Él veía los milagros. Él veía las sanidades. Él también intentó echar fuera demonios, ¿verdad? Pero todavía le faltaba un poco más de entrenamiento, un poco más de conocimiento. Aquí yo les he dicho que todo lo que hacemos aquí es para que ustedes vayan creciendo espiritualmente. Los estudios que llevamos desde que iniciamos esto de la oración, de cómo orar, la oración en espíritu, todo esto, y ahora el discipulado en el cual estamos llevando, que tan solo lo hemos leído muchas veces, pero una sola palabra que nosotros a veces entendemos mal o que nos las han enseñado mal, cambia el contexto, ¿verdad? De todo. Un ejemplo muy claro de nuestra primera clase, muchos dicen, de la tierra fue creado. No, del polvo, de lo finito de la tierra. Si es que nos damos cuenta que quien nos enseñaba no ponía atención. Por esto yo siempre se les dio desde un principio calendarios para leer la Biblia durante un año. Yo les he dicho, es que no es leerla, es escudriñarlo, es que te deleites en ella, porque Dios te va a revelar cosas que a nadie le va a revelar, solamente a ti. ¿Y por qué era espiritual? Veamos, Mateo 16, el 15 y 17. Ok, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ver, vamos a ver, ¿por qué dices que es espiritual? ¿Dónde estaba el Padre? Lo acabamos de leer, dice que estaba en los cielos, ¿verdad? Cuando yo tengo una comunión con el Padre, cuando yo me pongo a orar como lo hacía David, que dice, muy de mañana me levantaré y tú me revelarás. ¿Quién se lo reveló? Padre. Y esto es espiritual, ¿sí? Es espiritual. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que Pedro era muy espiritual, ¿ok? Y otro punto, Pedro era un hombre estupendo en el discipulado, porque siempre Pedro iba con Jesús y otros dos hermanos. Pedro siempre iba atrás, no era de que un discípulo, nos vemos el domingo, esto de verdad yo lo hacía, nos vemos el domingo a las 7 de la mañana ahí en el bosque de Chapultepec, a donde está el Museo de Antropología, y llegan como
16 varones que eran mis discípulos, de los cuales iban 14, que aún todavía tengo contacto con ellos. Y los otros iban cuando iba nuestro pastor. Y ahí nos las pasábamos orando, sin importar todo lo que hubiera, nos agarrábamos de las manos, han de haber dicho, estos están locos. Pero bendita locura. Nosotros sabíamos, teníamos y creíamos que nosotros cambiábamos el concepto que había alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estuvimos o se estuvieron siendo discipulados de una forma diferente, ¿verdad? ¿Y qué era lo que faltaba a estos? A Pedro, ¿sí?, le faltaba todavía algo para moldearlo todo, ¿verdad? Yo les decía que vieron la similitud de Gedeón y de Pedro. Yo les puse de ejemplo que Gedeón fue un gran capitán de los ejércitos de Dios, que liberó, que venció a otros pueblos. Y después de que Pedro negó a Jesús, dice que lloró amargamente. Híjole, no, a veces no nos acordamos de eso, sino simplemente que Pedro negó a Jesús, pero el llorar amargamente es tremendo, de verdad. Llorar amargamente porque se siente la culpabilidad de algo que por nuestra acción, por nuestra actitud, causó dolor, causó destrucción. Eso es llorar amargamente. Y cuando entre los discípulos se preguntaron, ¿quién será el primero? ¿Quién será el mejor? Vemos aquí algo muy importante, que ya estaban pensando en, ¿verdad? ¿Quién? Pero había 3 personas que siempre andaban con él. Entre esos iba a ser uno, o entre esos creían ellos que iba a ser mejor, pero Pedro dijo, yo soy uno de esos. Así es que como yo soy de uno de esos, pues veamos qué es lo que va a pasar con Pedro. Pedro, cuando fue llamado, dejó su barco, dejó las redes, dejó a su familia por seguir a Jesús, ¿verdad? Dejó todo, Pedro. Tenemos hoy la fortuna, ¿sí?, de que estamos sirviendo a Jesús. Yo creo firmemente que yo me tardé en tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué? Por estar enfocado en mi trabajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me despidieron de mi trabajo, siendo yo el número 1. Manejaba casi manejé una empresa en cuanto a la producción. ¿Sí? Yo era el número 1. ¿Y qué fue lo que pasó? Mi afán de trabajar y trabajar, me despidieron. Me dieron una patada en las espinillas y ya no te necesito, ya estás, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante. Pedro se sentía uno de esos. Pedro creía que él podía defender a Jesús. Cuando fue apresado, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Díganme, si se acuerdan. No, que al que yo lo bese, se lo voy a parafrasear. Judas, cuando llegó, al que yo bese, ese es Jesús. A él, pónganle las esposas y vamos a llevarlo, porque es él. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Sacó su espada y atacó al soldado romano, ¿verdad? Creyendo que él podía salvar a Jesús. Si ustedes leen esa parte, dicen, Pedro, ¿cómo? Se los parafraseo para poderlo entender. Pero ¿cómo tú crees que si yo necesitara ayuda, mi padre no me
Iba a mandar una legión de ángeles. Una legión se compone de 300 elementos, ¿verdad? ¿Cómo? Pedro no había dejado su otro yo. Era el yo, el violento. Yo, el mejor de todos. No lo había dejado. Dense cuenta cómo Jesús lo estaba confrontando en varias ocasiones. Porque todavía en Lucas, al final dice que cuando lo negó 3 veces, Jesús volteó a verlo. Imaginen esa mirada de alguien que pudimos testificar, o que Pedro en ese momento pudo testificar, ¿verdad? Él no entendía esta parte, y espero que ahora ustedes sí entiendan esta parte que dice en la Escritura. En Mateo 16, 24 dice así: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hemos sido enseñados de una forma diferente. El negarse a sí mismo y Jesús nos puso un ejemplo muy claro, ¿sí? El negarse a sí mismo es tener realmente el objetivo por cual fuimos llamados. Yo, imaginen ustedes, si me comporto como me comportaba en mis años mozos, en los años que no conocía a Jesús, en los años que anduve en el mundo, en vez de pecado yo tenía una ballena, de verdad, cargando yo, porque era de lo peor, pero no conocía, no entendía. Ahora, si en este tiempo, en este momento, me ven hacer algo así, ¿dónde está el negarme a mí mismo? Si sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Jesús es un buen ejemplo. Jesús se negó a sí mismo, ¿sí? Él sabía que era Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se negó a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él vino a rescatar a los perdidos, en los cuales antes estábamos nosotros. Y yo estaba también en ese momento, estaba perdido, ¿verdad? Ahora yo les hago esta pregunta: ¿lo han negado a Jesús? Y yo levanto las 2 manos, porque al inicio lo negué. Y estoy seguro que muchos de ustedes, por pena, por lo que ustedes quieran, sí, no levantan las manos, y ya está bien. No es para juzgarlos, de verdad. Pero aquí el punto de esto, y es que se lo queden en su corazón: niégate a ti mismo. No niegues a Jesús. Él dio la vida por ti y la dio por mí. Estoy seguro que muchos de nosotros, al mirar estos puntos, y los que me están viendo hoy o mañana, no lo sé, también se van a identificar con estos puntos. A lo mejor con uno, o muchos se van a identificar con todos, ¿sí? Simplemente yo les digo: no sientan vergüenza. No sientan vergüenza. Si ustedes me están diciendo, nos estás primero casi regañando al decir que hemos negado a Jesús, y después nos dices que no sientamos vergüenza, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a decir por qué no sientan vergüenza. Porque eso Jesús también lo pagó en la cruz. Ese pecado de negación ya lo pagó en la cruz. Yo estoy seguro que incluso amigos que ustedes les compartan, va a llegar el momento en decir, y se van a dar cuenta de que ustedes son la luz, de que ustedes son diferentes, de que ustedes van a alumbrar en la oscuridad de su hogar, de la calle donde viven. ¿Por qué? Porque van a poner. ¿Por qué? Porque te estás negando a ti mismos, ¿sí? Y yo les puedo decir que también hubo otro, ¿sí? Por esto les digo, no sientan vergüenza. Hubo otra persona que negó a Jesús.
y fue Judas. ¿Qué sintió Judas cuando entregó a Jesús? Arrepentimiento, remordimiento, amargura. Quiso tratar de, ¿sí?, devolvió el dinero porque le quemaba las manos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Optó por la salida más fácil. ¿Cuál es esa salida? Quitarse la vida por algo que había hecho. Y Dios, Jesús no vino aquí, no se entregó a sí mismo, no se negó a sí mismo para que tú, si lo has negado, te quites la vida. No, por eso les digo, no te avergüences, porque Él ya te perdonó ese pecado. Esto quiero que se lo lleven en su corazón, porque Jesús lo perdona todo, porque te ama, porque Él puso los ojos en ti. Él sabía que Leo puede fallar, o que Leo falló, pero Él no se avergonzó ni se arrepintió de poner los ojos en Leo, como tampoco se arrepintió en poner los ojos de todos ustedes que me están escuchando y de todos los que me están viendo. Con esto concluyo en decirles: niéguense a sí mismos, dejen de hacer lo que hacían antes, no se vayan, no se junten como lo hizo Pedro, ¿sí?, con la gente que no conoce a Jesús. Porque también en su palabra más adelante dice que Pedro le seguía muy de lejos. Cuando fue apresado, cuando fue llevado a que lo juzgaran, dice: Pedro lo siguió muy de lejos. Muchos de nosotros así estamos siguiendo a Jesús, muy de lejos, muy de que no nos vean. Nos ganan las cosas del mundo, nos ganan las cosas que creemos que para nosotros va a ser satisfacción, pero será en un momento. Pero después creo, y de verdad, firmemente les digo, que ya nada es igual. Ya nada es igual. Yo con esto concluyo un pequeño testimonio. Yo todavía conocía a Jesús, ya conocía a Dios. Yo todavía acompañaba a mi jefe y a mis amigos a los lugares donde yo no podía ir ya. Fui y sentí vergüenza de mí mismo por la forma en que se comportaban. Y yo les puedo asegurar que la forma en que se comportaban ellos era la misma forma en que me comportaba yo. Ahí en ese momento dije: esto ya no es para mí. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Me empecé a negar, ¿sí?, a estar con ellos. Me empecé a cambiar mi forma de ver las cosas. Empecé a cambiar mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque Jesús puso los ojos en ti y en mí. Por lo tanto, no vamos a avergonzarnos, porque veamos las consecuencias que hay si negamos a Jesús. ¿Por qué no cierran sus ojos? No es necesario que ustedes lo digan a pulmón abierto como yo lo voy a hacer, porque voy a orar por ustedes, sino simplemente ustedes confiésenle: te he negado. Y díganle por sus acciones, porque le dicen mal, porque no han dado buen testimonio. Para ustedes, Él los va a escuchar. El punto es que tu corazón esté limpio para poder que Él more en ti, en un lugar limpio, santo, sin mancha. Porque a veces, dense cuenta, cuando una casa está toda pintarrajeada con monitos, no lo sé, pero se ve pésima. Así también esa es una manchita que nosotros podemos tener en nuestro corazón por todo esto. Cierren sus ojos y recuerden que Jesús lo perdona todo.
Señor, el mensaje que tú me diste en este tiempo ha dicho, Señor, ha sido dicho. Padre, ahora yo te pido, ¿sí?, que todos los que te hemos pegado, Padre, nos traigas un arrepentimiento genuino. Nos redarguya, Señor, como dice tu palabra, el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado, que este pecado no lo volvamos a cometer. Padre, ahora yo te pido perdón, Señor, por todos mis hermanos, porque te han negado, Señor, con sus acciones, no dando testimonio por sus obras, Señor, que no son de edificación, Señor. Padre, ahora yo te pido, Señor, que escuches tú todo lo que ellos te están diciendo con la mente, Padre. Ellos saben que te han negado. Y, Señor, también yo te pido que tú, Señor, en tu palabra dice que por tu sangre, Señor, ha borrado esos pecados, y lo creemos, y que esas palabras se hagan rema en su corazón, Señor, para que ellos tengan un corazón limpio, un corazón puro, para, Señor, que tú puedas morar, Padre, y esa vestidura que tú nos has dado, Señor, no sea, Padre, manchada con nuestras acciones, con nuestras actitudes, que no sea, como dice Pablo, como trapo de inmundicia, Señor, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nosotros. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.